Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine nuestra esperanza, la esperanza de todos. Habrá que regarla mucho la tierrita, Alfredo. ¿Cómo va, Silvio? ¿Cómo están ustedes? Sí, efectivamente. Le decía a Silvio, yo personalmente estoy inquieto, ¿no? Y creo que vi mucha gente inquieta por estas horas. El tema económico, sin duda alguna, entre tantas cosas, ¿no? Por supuesto el COVID, por supuesto la inseguridad y demás, pero el tema económico está pesando para mí demasiado, inclusive en sectores que hasta hace poco no pasaba tanto, como es el campo, por ejemplo, que ha sabido siempre luchar contra las adversidades, que inundaciones, que sequía, pero tantas medidas económicas que pueden afectar a la normal actividad del campo, hacía rato que no escuchaba. Hay que tener en cuenta que Argentina venía de una recesión muy profunda y que para colmo de males apareció esta pandemia que ha frenado la economía en el ámbito mundial y además ha potenciado ese freno en el ámbito local porque además en la Argentina se combinó la pandemia con cierto aspecto de la cuarentena dura en una primera etapa, lo que trabó y dificultó muchas veces ese engranaje económico que le permite caminar a las pymes, y en el sector agroindustrial también hay muchas pymes, pequeñas y medianas empresas. Además, estos impuestos que van dirigidos a, por ejemplo, dicen a las grandes fortunas son productores de a lo mejor 300 hectáreas que tienen un tractor y una maquinita más y ya están los 200 millones de pesos, una locura. Y después este impuesto que se les ha ocurrido ahora al aire, por ejemplo, los ventiladores estos monstruosos que tenemos a la energía eólica en el sur, es demencial todo eso. Y el impuesto también a las tierras, a los campos que se han incendiado, realmente me parece una locura lo que está sucediendo en este momento. Cuánta idea, cuánta generadora de impuestos en la Argentina tenemos. Pero no se les cae otra idea buena, ¿no? Lamentablemente. En Del Sector Campo empezamos de esta manera, con los títulos que nos trae Malena de los Ríos. Muchas gracias, Alfredo y Silvio, y como siempre comentamos los principales títulos del sector agroindustrial. El primero es una muy buena noticia que tiene que ver con los frigoríficos, y es que anunciaron una inversión de 187 millones de dólares. Bueno, con esta inversión la industria frigorífica lo que busca incrementar son las ventas de carne vacuna al exterior en un periodo de 3 años y llegar a las 1.250.000 toneladas. Bueno, ¿sabés cuánto se exportó durante 2019? 840.000 toneladas, y lo que esperan para el año de 2020 en el cierre son 900.000. Bueno, así lo anunció Mario Ravetino, que es el presidente del Consorcio de Exportadores de Carne, durante un acto realizado en el frigorífico rioplatense en el municipio de Tigre, que el presidente Alberto Fernández siguió desde muy cerca a través de una teleconferencia. El segundo título también vamos a hablar de una muy buena noticia y tiene que ver con aumentos, pero en este caso no de precios, como hablamos siempre, sino en las ventas de sembradoras. Aumentó en el mercado argentino y empieza a cerrar el año con muy buenos números. Hay un caso puntual que es la firma cordobesa de Agrometal, que es la única empresa que fabrica sembradoras que cotiza en bolsa. Bueno, en los primeros 9 meses de lo que va del año facturó 216.000 millones de pesos. Ahora, en unidades, las ventas aumentaron 15% durante el mismo periodo. El tercer título, vamos a hablar de un tema internacional y es acerca de China, que aumenta los controles por COVID. Bueno, en las últimas semanas se endurecieron los controles por COVID en carnes bovinas, y esta situación lo que empieza a generar es un panorama un poco problemático y tumultuoso para las ventas externas de los frigoríficos exportadores argentinos. Bueno, en el caso de los cortes vacunos, hay un caso que desencadenó todo este tipo de secuencias y controles, y es que el gigante asiático confirmó un caso positivo en el packaging de un envío realizado por el frigorífico Gorina, que fue suspendido a modo de sanción por 4 semanas. En tanto, esto es extraoficial, y es que se supo de 2 casos más, uno en el caso de carne bovina y otro correspondiente a uno de los principales jugadores del negocio exportador
porcino. El último título tiene que ver, y en este caso vamos a hablar de una mala noticia, y es que cae un 30% la producción de biodiesel. Bueno, esto es acorde a las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Si bien ustedes se acordarán que el Gobierno Nacional implementó en el mes de octubre un aumento del 10%, lo que comentan los fabricantes es que esta medida no resultó suficiente y además alegan de que habría que aumentar adicional un 20% más. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. Bueno, a continuación en Del Sector Campo se viene la columna semanal que todos estamos esperando, de la mano de Julio Butet, que nos habla siempre acerca del estado de cómo está el mercado de la carne, pero la información puntillosa la tiene él, lo vemos. Esta semana el mercado de Liniers volvió a ser noticia por fuertes aumentos en todas las categorías y en todos los quilajes de novillos, vaquillonas, novillitos y vacas incluso, que alcanzaron los 130 pesos o los superaron por algunos conjuntos puntuales. Esta diferencia, que en las últimas semanas se viene trasladando de a poco, ya vimos un 5% de aumento en los precios en carnicerías de Capital y el Gran Buenos Aires, y en la próxima semana, según Matarife y Abastecedores, se va a trasladar otro 5%, tiene una connotación positiva para los productores que están obteniendo mayor precio por sus haciendas, por su producción, pero por otro lado un impacto negativo en el consumo, que está para carne vacuna ya por debajo, según datos del último mes, de CICRA, la Cámara de la Industria de Carne y Derivados de la República Argentina, por debajo de 50 kilos por habitante por año, que es una marca que no se superaba o que no se perforaba hace muchísimos años. Y esto, por supuesto, llamó la atención del gobierno y de la industria. Del gobierno por el lado de poder seguir manteniendo bien abastecida la mesa de los argentinos, y por otro lado de la industria, que está teniendo un año de exportaciones extraordinario, y por supuesto estas exportaciones impactan de alguna manera en el precio de lo que consumimos, que si bien es el 75 u 80% de lo que se produce, al tener este valor diferencial tan importante en las exportaciones, algo pasa a los cortes que consumimos nosotros tradicionalmente. Por eso entonces se está tratando de llegar a un acuerdo y seguramente se logrará para poder tener los cortes tradicionales de cara a fin de año a precios razonables en la mesa de todos los argentinos. En Del Sector Campo tenemos el placer de recibir al licenciado Federico Cavarossi, responsable comercial de Matva Rofex. Alfredo, ¿cómo te va, Fede? Silvio, ¿cómo te va? ¿Bien? Hola, gracias por la Fede, invitación. un gusto que estés Alfredo, aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, un placer. Gracias por venir para tratar de entender también qué es lo que está pasando con los productores en este sentido, pensando en algo contracultural por parte de ellos, ¿no? El tema de empezar a calzarse a futuro con el producto, con la cosecha de soja, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, los derivados financieros, en este caso de origen agropecuarios, son instrumentos que el productor agropecuario tiene que tener siempre en vista como para poder hacer su negocio viable, ¿no? El productor agropecuario tiene un problema, que al momento de la siembra tiene un costo, y ese costo tiene que hedgearlo, por alguna forma decirlo, con el precio de venta futuro de su mercadería. Entonces, la idea es que el productor tenga un instrumento como para poder fijar sus precios de venta de mercadería y por supuesto que hacer su negocio viable, ¿no? No estar expuesto a las variaciones de precios que tienen los commodities por los distintos motivos que conocemos, ¿no es cierto? Ahora, Fede, es una impresión que uno tiene visto desde afuera, ¿no? Yo nunca fui demasiado canchero con este tema y me da la impresión de que los productores no están tan al tanto de cómo se maneja esto. Salvo que por supuesto se lo manejen agentes de bolsa y demás, ¿no? Pero no están demasiado empapados, demasiado imbuidos en esto. ¿Es idea mía o No, estás en lo cierto. O sea, nosotros desde Matva Rofex, desde el departamento comercial, lo que estamos llevando adelante es una campaña enorme para concientizar al productor agropecuario, en realidad no solamente al productor, sino a toda la cadena agropecuaria en la utilización de estos instrumentos. Los derivados financieros en el mundo son muy utilizados para fijar precios de compra o de venta de las mercancías. En Argentina la utilización es baja, o sea, los productores más especializados utilizan las coberturas. El problema es que, bueno, es un tema cultural, como vos decís, Alfredo. Entonces, desde Matva Rofex lo que estamos haciendo es dando muchas charlas con respecto a la utilización de los derivados como para poder llegar al público en general y que los productores
y toda la cadena agropecuaria haga su negocio viable, ¿no? ¿Qué volumen ya calzó el productor a futuro en esta campaña 2021? Mirá, todavía no tenemos esos datos, no podemos hacer relevamiento de esos datos, pero nosotros, para ponerte un ejemplo, sí, históricamente se calzaba dentro de lo que, si analizamos el PBI agropecuario total, la producción agropecuaria estaba calzando aproximadamente el 30% del PBI agropecuario. El año pasado, que tuvimos récord, estuvimos arriba del 40%, y creemos que este año vamos a estar en números parecidos al del año pasado. Federico, no es fácil el tema, ¿no? Porque le estamos hablando al productor agropecuario y le estamos hablando simultáneamente, debido a cómo está orientado también este canal, que está abierto a la gente de la ciudad, le estamos hablando a Doña Rosa, como se dice usualmente, ¿no? Doña Rosa no tiene la más mínima idea, pero a lo mejor le interesa estar al tanto de lo que sucede y demás. Más o menos, ¿vos serías capaz de explicar con palabras un poco más para los de a pie? Sí, cómo no. ¿Qué significa esto de comprar a término, de vender a término? ¿Cómo es el sistema? Seguro. Bueno, la explicación que damos siempre nosotros en cuanto a la utilización del instrumento como instrumento de cobertura es el comparativo a los seguros que solemos utilizar para minimizar los riesgos patrimoniales en nuestros productos. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos el automóvil y nosotros pagamos un seguro del automóvil y hacemos uso de ese derecho ante un evento determinado de robo o de accidente con el automóvil. Sí. En el caso de los derivados de origen agropecuario y puntualmente los instrumentos de las opciones agropecuarias, las opciones se utilizan como seguros de precios, ¿no? O sea, el comprador de una opción lo que hace es pagar una prima en un lapso de tiempo determinado y lo que fija es un precio de compra, un precio de venta de su mercadería a futuro, según el tipo de opción que está utilizando, call o put, y bueno, lo que hace es fijar un precio de venta o un precio de compra de su mercadería y lo que está protegiéndose es de la variación del precio a futuro de la mercadería en cuestión, ¿no? Entonces, yo siempre hago el comparativo que funciona como un seguro patrimonial, ¿no? O sea, en el automóvil estamos asegurando ante un evento de robo, en el caso de las materias primas, con la utilización de las opciones, estamos utilizándolo para fijar un precio de compra o un precio de venta en el futuro de la mercadería. ¿Te animás a explicarnos qué es lo que pasa después de la pausa si ese precio queda muy por debajo de lo que después en el futuro marque el mercado, en la realidad del día a día? ¿Cómo no? Pausa breve, ya regresamos. En el sector campo seguimos conversando con el licenciado Federico Cavarossi, responsable comercial de Matba Rofex. Quedaba pendiente qué pasa si después el mercado me desdice en la realidad del día a día, que el precio, cuando yo tenga que hacer efectivo aquel futuro, el mercado realmente está muy por encima de eso. Bueno, vamos a hacer un ejemplo típico del productor agropecuario y de la utilización con derivados de tipo opciones, ¿no? Sí. El productor agropecuario compra un contrato de put, que es un contrato de venta, y lo que hace es fijar un precio de venta a futuro. El productor agropecuario va a pagar una prima, tal cual paga la prima del seguro del automóvil, y lo que hace es esperar al movimiento de precio y qué sucede con los precios en el futuro. Por supuesto que si el precio de su mercadería y su mercancía en el futuro está por debajo del precio asegurado, el productor agropecuario lo que va a hacer es ejercer su derecho, ¿no?, de vender su mercadería al precio fijado, ya que el precio disminuyó. Ahora, por el contrario, si el precio llegara a subir por encima del precio asegurado, el productor agropecuario lo que hace es no ejercer su derecho, dejar expirar esta opción y su pérdida máxima fue el valor de la prima. La prima pasaría a ser un costo hundido. ¿Cómo sería el costo de asegurar la camioneta? ¿Cómo sería el costo de asegurar el tractor? Entonces, lo que hace el productor agropecuario comprando put es asegurarse un precio mínimo de venta. Entonces, yo siempre lo que digo es aconsejo a la producción agropecuaria que utilicen estas herramientas. Estas herramientas son fáciles de utilizar. Lo que hay que hacer es ir a la gente, a la LIC de confianza para que le tome la cobertura en los mercados. Y bueno, lo único que tiene que hacer es pagar una prima y solamente esperar a utilizar o no el derecho que le da la opción put, ¿no es cierto? A ver, Silvio habló de que sos un directivo del MAT, el Mercado a Término de Buenos Aires. La gente recurre allí o tiene que ir a un agente de bolsa.
¿cómo es que se maneja usualmente? Es decir, ¿qué es lo que hace? Y sobre todo, no te estoy hablando de grandes empresas, obviamente, que tienen asesores, te estoy hablando ni siquiera de la gente que va por la avenida del medio, te estoy hablando de los productores muy chicos, de aquellos que recién se inician. ¿Cómo es esto? Bueno, la forma de canalizar las coberturas es por intermedio de lo que hoy se conoce como ALIC, agente de liquidación y compensación, que era lo que conocíamos como los corredores de bolsa o los agentes. Entonces el productor chico tiene que recurrir a abrir una cuenta comitente en un ALIC, en un agente de liquidación y compensación, y bueno, él le da la orden a su ALIC de confianza como para que el ALIC le haga en forma directa la operación en Matua Rofex, ¿no? Entonces, todas las operaciones se canalizan por intermedio de un agente, no de un ALIC. El ALIC es el que va a cursar la operación dentro de las plataformas de negociación de Matua Rofex, ¿no? Y acá, como si estuviésemos en el café entre muchachos y demás, aquel que va al casino y dice, che, este croupier tira la segunda docena, tercera docena, ¿llegará a $500 la soja? Bueno, los fundamentals, y bueno, hay gente que hace análisis fundamental de la situación, los fundamentals están diciendo que sí, si sigue todo este problema climático que existe en Sudamérica, la mayor demanda de China, la disminución de los stocks por parte de Estados Unidos, calculamos que vamos camino a perfectamente llegar a los $500 por tonelada, ¿no? ¿Qué pasa si yo después, por algo que vos acabas de decir, no puedo llegar a cosechar porque me agarró una mala campaña y yo tengo un futuro? ¿Qué pasa con ese futuro? Bueno, si ¿perdés la prima? O sea, futuro no, las opciones. Las es opciones. Lo que se paga. Sí, por supuesto. O sea, si yo no hago utilización de la cobertura, es como el seguro del automóvil, ¿no? Tiene una fecha de expiración. Al momento de la fecha de expiración de la cobertura, lo único que hago es perder la prima. Por supuesto que la prima hay que tomarlo como un costo comercial o un costo financiero por parte del productor agropecuario. Como paga el seguro del tractor, como paga el seguro de la camioneta, tiene que pagar seguros de precios para poder asegurarse un precio de venta, ¿no?, en el futuro. Gracias por estar, Federico. Gracias a ustedes. Federico, muy amable, un placer que hayas venido. Gracias, te agradezco mucho. El licenciado Federico Cavarossi, responsable comercial de Matua Rofex del sector campo. En del sector campo, Malena, empezamos a meternos en las redes para tratar de generar el ida y vuelta que tanto proponemos sábado a sábado con todos ustedes. Exactamente, en todas las redes, @del sector con Twitter, Facebook, Instagram, buscamos el feedback con ustedes con fotos, comentarios, que los esperamos como siempre. Y vamos a empezar a meternos nosotros también en las redes para ver qué dicen ellas sobre el sector agroindustrial. ¿Nos metemos en Twitter? Pero claro que sí. El primer tuit tiene que ver con los mercados agrícolas y de acuerdo a USDA, la producción de soja bajó 2,5 millones de toneladas respecto al mes de octubre. En Argentina, la siembra 2021 cubrió aproximadamente el 30% del área apta estimada por Agricultura AR en 16,9 millones de hectáreas. Y esto es interesante porque está claro que hay una muy buena intención de siembra y ayudó en las últimas semanas el tema climático. Las lluvias durante los últimos 2 fines de semana han permitido en vastas regiones productivas avanzar considerablemente con el proceso de siembra y el precio que alienta justamente todo este proceso que destinará cerca de 17 millones de hectáreas en el país agrícola. ¿Por qué? Bueno, justamente porque cae la producción en los Estados Unidos, cayeron los stocks y China apareció comprando como nunca antes, por lo menos con relación a los últimos años. Esto determina que el precio de la oleaginosa, por arriba de los $420 la tonelada, sea, sin dudas, la principal carnada que tiene el productor local. Un segundo tuit, y la verdad que es una buena noticia porque el gobierno y frigoríficos negocian lanzar carne a precios populares para las fiestas. Durante esta semana se llevó a cabo una reunión en el playón de frigorífico rioplatense, donde el consorcio ABC empezó a desplegar toda su artillería tratando de hacer lobby. Cuando uno habla de lobby, el lobby no es una mala palabra. Bien entendido, implica procurar determinado tipo de objetivo brindando otras alternativas. Les dijo el doctor Mario Ravetino, al presidente de la Nación, a la secretaria de Comercio, al ministro de Producción, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que 11 de las 32 plantas frigoríficas estaban invirtiendo 187 millones de dólares para poder vender 1.250.000 toneladas a partir del año que viene y durante los próximos 3 años, dando un salto cuantitativo en volumen y en divisas.
Pero claro, empieza a contagiarse de mucha firmeza el negocio de la carne y empieza a subir el precio de la hacienda en pie. ¿Qué es lo que está pidiendo el sector exportador? Que se le bajen las retenciones del 9 al 5%. Para poder conseguir, para allanar el camino a este objetivo, los frigoríficos exportadores le están brindando al Ejecutivo Nacional un volumen importante, todavía no se sabe cuánto, del parrillero, pensando en las fiestas de fin de año para ser vendido a precio popular en las vísperas de las fiestas de fin de año. @del sector comunicate con nosotros que te leemos todos los sábados. En Del Sector Campo tenemos el placer, el lujo de recibir al gran Pablo Adriani. ¿Qué pinta, Pablo, realmente? Pablo, nos estás haciendo quedar medio ridículo. Lo que pasa es que yo tengo que ponerme el saco por una cuestión física, ¿vio? Acá tenemos, vamos a tener que aumentar un poco la publicidad para poder comprar unas. Voy a tener que bajar de peso también. O vender el auto, esa es otra alternativa que tenemos consigo. Canje no podemos Un conseguir, gusto ¿no? estar acá nuevamente en el piso. Igualmente, Es otra- igualmente, un placer, Pablo. Un placer tenerte acá. Bueno, vos sabés que estamos viendo, China se compra todo en el mundo, pero también impone condiciones y condiciones raras, por llamarla de alguna manera. Hemos visto nosotros que estamos más en el palo que en el sector de la carne. Ha habido una suspensión, en este caso para el frigorífico Gorina de la Plata, porque apareció en China, en el empaque de un embarque con carne, restos de COVID. Que por supuesto cuando vos entrás a averiguar con los científicos te dicen, eso es muy, altísimamente improbable que no contamine a la gente. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, lo que hizo China también afectó a embarques de carne de Brasil y de Paraguay, no solamente de Argentina. Ese es un típico ejemplo de una barrera paraarancelaria o barrera no arancelaria. O sea, el mundo tiene una forma de defenderse que tiene que ver fundamentalmente con los aranceles que impone cada país a la importación de productos de otros países del mundo. Ejemplos. El ejemplo de China de esta semana y es fresco. Sí. O sea, China dice apareció COVID en cajas de carne de Paraguay, Argentina y Brasil. Y como dijo el científico, no puede ser que tenga COVID. Aparte, fíjate vos qué ironía. El país que diseminó el mundo con COVID se pone quisquilloso en cajas de carne enfriadas o congeladas con el tema del COVID. O sea, suena medio como que está poniendo algún tipo de traba para negociar algo. Pero dentro del mundo, las barreras pararancelarias son muy diversas. Por ejemplo, China mismo aplica, no te aplica un arancel a la importación de aceite, pero te fija límites de residuos que son imposibles de cumplir. O sea, te está dando prácticamente, no puede importar tu aceite porque el límite de residuos, que es 0,01, que es impracticable, no lo puedes cumplir. Estados Unidos, con la carne, con el tema de la aftosa, no reconoció a Argentina libre de aftosa. Argentina tuvo que ir a un panel de la OMC, lo ganó, pero pasaron 3-4 años. Estados Unidos con los limones, que acusó a Argentina de subsidios y dumping, no dejó entrar a los limones, fueron a la OMC, Argentina ganó de vuelta, mientras tanto ganaron 3-4 años, o sea que el mundo embarra la cancha, ese es un poco el mensaje también. Ahora, Pablo, a ver, tiene que haber defensa, no puede ser tener que esperar 3-4 años a lo mejor para tener un resultado por presiones de otros países y demás. Tiene que haber algún otro tipo de defensa, no puede ser que porque vos te convertís en el país número 1 o 2 del mundo, entonces puedes hacer lo que se te ocurra. Son las leyes del comercio internacional que la manejan Si te gustaron bien, las si grandes no. potencias. Hasta Brasil se da el lujo de decir no permito el ingreso de frutas argentinas, mejor dicho, te piden una cantidad de papeles y requerimientos que prácticamente te hacen pegar la vuelta al camión o meter en una cámara de frío y hasta que terminás con todo el papelerío nuevo, eso es una traba, te van poniendo trabas. Yo creo que el mundo ahora va a una apertura un poco mayor. Y en ese sentido, te digo lo que pasó esta semana, que es muy importante, se creó el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo. ¿Quiénes lo conforman? Interesante, lo lidera China, fíjate qué casualidad. Qué Lo lidera China y convoca a 10 países del sudeste asiático y después está metido Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Estos países superan el volumen del mercado a todo lo que es el convenio de Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con los países del norte, de Norteamérica, y a todo lo que es los Tratados de Libre Comercio de la Unión Europea. Y son responsables del 28% del comercio mundial
y del 33% de la población mundial. Este es un nuevo bloque que nace esta semana y que yo creo que va a producir cambios en el comercio internacional muy fuertes. Ya directamente China dejó de lado la elección de Estados Unidos y se está concentrando ahora a ser nuevamente una potencia, consolidarse como potencia en el mundo global, más que nada comercial, ¿no? No tanto militar, porque viste que China no es de andar gastando plata como Estados Unidos en artillería, más que nada la gasta en comercio. Apretando. No, ahora, ¿cómo influye o cómo puede potencialmente influir en los países del Mercosur, por ejemplo, que también tienen una enorme capacidad de comercialización con China? Yo creo que ahí tenés lo que se llama los convenios bilaterales. O sea, ahí tenés el convenio bilateral Argentina-China, que tiene varios convenios bilaterales, Brasil-China, pero este bloque nuevo yo creo que es la punta del iceberg a que el Mercosur haga un approach a ese grupo que es va a ser el más grande del mundo, el que te va a mover, y aparte son los países donde Argentina exporta casi todos sus alimentos, salvo Europa, después va todo al sudeste asiático y a China. Gracias por estar, como siempre, Pablo. Ustedes. Un gusto, Pablo, muy gentil, ¿eh? Pablo Adrianian, del sector campo. Y en Del Sector Campo tenemos el placer de recibir a Adrián Bifaretti, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Alfredo. Adrián, ¿cómo te va? Un placer saludarte, ¿eh? La verdad que un gusto que estés acompañándonos y en un tema tan interesante como este, ¿no? Que tiene que ver con toda la promoción de nuestras carnes, ¿no? ¿Qué tal, Alfredo, Silvio? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, por suerte. Bien. Bueno, la semana que viene el Instituto de Promoción está organizando la jornada para nosotros, Servido en bandeja. la jornada de los jóvenes, Sí. de los millennials. Sí. ¿eh? Yo soy Entre otras cosas. de dos millennials. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata, Adrián? Contanos. No, es una jornada que hace el instituto pensando un poco justamente, ¿no? En lo que vos mencionás. Le hemos dado en llamar la hora de los jóvenes. En las jornadas a campo y los seminarios que hace el IPCBA asisten productores, jóvenes y chicos estudiantes, pero queríamos hacer y aprovechar en este momento una jornada en donde se abordaran por ahí temáticas que no solemos abordar en las jornadas a campo, ¿no es cierto? Temáticas que por ahí tienen más que ver con el área de marketing y de comunicación, por un lado, y por el otro lado queríamos tener la visión de las entidades agropecuarias y de la industria frigorífica, justamente desde los más jóvenes, ¿sí? Los sub 40, por decirlo de alguna manera. El instituto viene trabajando hace mucho con estudios de mercado, apuntándole a la generación centennials y a los millennials, y es una generación que tiene una forma totalmente distinta de pensar, de ver la vida, con cambio de valores, con distinta forma o una distinta visión de las cosas, no tanto de la producción y de consumo, y por eso entendemos muy importante la participación de las entidades con su semillero, por decirlo de alguna manera, y lo mismo que jóvenes empresarios en el caso de la industria frigorífica, ¿no? Así que entendemos que va a ser un evento, esto va a ser el 24 y 25 de noviembre, en un horario que va a quedar cómodo para aquellos que trabajan o que estudian, porque va a ser a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, días. Me parece que va a ser un encuentro interesante, ¿no? Adrián, ¿quiénes son los que van a participar? ¿De qué temas van a hablar? Mirá, más allá de lo que mencionaba, esto de la participación de los sub 40 de las entidades y de las cámaras frigoríficas, yo decía, vamos a abordar temas de marketing, va a estar Santiago Sucherino, que es muy reconocido en todo lo que tiene que ver con comunicación digital, toda esta cuestión de redes sociales y cómo nos movemos en esos ámbitos. Va a haber también charlas vinculadas directamente a producción, va a estar Darío Colombato, que lo deben ubicar, muchas veces especialista con distinta participación en jornadas y seminarios. Va a haber gente del INTA Castelar dando una visión de todo lo que tiene que ver con lo que es producción y desarrollo de valor agregado, con nuevos procesos en la producción de carne. Vamos a tener también un panel donde la idea es
abordar fenómenos nuevos en el consumo, por ejemplo, toda esta cuestión de el fenómeno de las hamburguesas, que también está marcando en consumaciones más jóvenes, ¿no? Ahí va a estar el chef que participa en el programa de televisión Morphy, de Santiago. Vamos a tener también a Rodo, que es uno de los personajes que ha ayudado a desarrollar el fenómeno de la hamburguesa gourmet acá en nuestro país. Vamos a meternos en el mundo de las redes sociales y vamos a convocar ahí a Laucha Luchetti, que es uno de los cofundadores de Locos por el Asado, también los deben conocer. Locos por el Asado, para la audiencia que no está en conocimiento, es una de las comunidades digitales más grandes de Argentina, con un fenómeno muy, muy fuerte arraigado en toda la cultura del asado. Hablando de asado y también dándole espacio a las mujeres, nos pareció oportuno también convocar a la gente de Asadoras Argentinas, ¿sí? Un poco rompiendo esta cuestión de los viejos estereotipos de la mujer. La mujer puede tranquilamente ocupar el territorio que históricamente hemos ocupado los hombres, ¿no es cierto? Y están siendo muy famosas en Internet, y queríamos compartir con ellas también esta experiencia. Adrián, muchísimas gracias por tu participación. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación y a disposición, como siempre, Sí, Alfredo señor. Silvio. Adrián Bifaretti, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, la semana que viene, la hora de los jóvenes. En del sector campo, un minuto de ganadería. En el sector porcino estamos viendo una evolución importante en materia de precios, tanto que en lo que va del año la suba del capón fue del 55%. Esto está vinculado básicamente con lo que pasa en China. De todas formas, después de aquella debacle sanitaria que le significó al gigante asiático una poda del 30% de su stock, este año China reporta crecimiento en todo sentido. En cabezas, un 27% con respecto a octubre del año pasado. En madres, un 31,5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto significa que ya hay más producción de proteína animal, que es la principal que tiene el plato de los chinos por estas horas, como históricamente y su cultura lo indica. Lo que incide, obviamente, es en el negocio mundial de carne de cerdo. De todas maneras, en 117,50 el precio por kilo vivo de capón es un precio para el sector local muy saludable. A continuación, en Del Sector Campo se viene Antonio Monteagudo. Exactamente, Malena, para escuchar sobre un tema muy sensible por estas horas. Se detectó en China, en un embarque de carne argentino, restos de COVID, pero en el empaque, no en el producto. Y salieron a responder los científicos. Analice este tema tan sensible para un negocio relevante para la industria frigorífica argentina, el gran Antonio Monteagudo. Lo presenta Zoobet. Zoobet, nuestra receta, la mejor receta. Hola, buen día. Volvemos a un tema recurrente en estas horas. Todos los medios han hablado del tema coronavirus, lo siguen haciendo, la pandemia, pero puntualmente ahora con el caso de China, los embarques que salieron de la Argentina, que ahora son 2 vinculados con carne bovina y 1 aparentemente con cerdos. Y según una información que llegó en tiempo y forma desde aquel país, desde aquel destino, aparentemente en el envase de esos cargamentos habría habido ADN correspondiente o relacionado con la COVID-19. Ya se han expedido especialistas, científicos, tuvimos la oportunidad en primicia de ofrecer en nuestros espacios habituales algunos de esos adelantos. Allí trabajó la Red de Seguridad Alimentaria de la Argentina, que integran distinguidos científicos del CONICET, del INTA, de las universidades y, por supuesto, ellos han sido claros y contundentes. Es más,
han emitido una declaración que dice concretamente, y me permito subrayarlo, la principal vía de transmisión del virus es entre las personas a través de partículas expulsadas por una persona infectada desde la boca o la nariz al toser, estornudar y la posibilidad de aerolización. Entonces, concuerdan ellos, no existe evidencia científica alguna que demuestre que los virus que causan enfermedades respiratorias en humanos, como el SARS-CoV-2, se transmitan a través de los alimentos. Y algo más, el SENASA también se expidió en la materia. Están efectuando las investigaciones correspondientes. Y decíamos que la industria frigorífica argentina en esta emergencia se ha manejado con mucha solvencia, con decisión y sobre todo con protocolo aprobado por ciencia e investigación. Esto es muy importante que lo reiteremos porque tiene que ver con cuestiones del comercio internacional. Algunos han avanzado en esta materia señalando que tal vez se trate del intento de establecer barreras pararancelarias o semejantes. Ya ha ocurrido con otros productos y de otros orígenes. Por otra parte, también ha quedado en evidencia que el trabajo que se ha hecho en materia de seguimiento ha sido eficaz. Vamos a seguir paso a paso este tema, porque atañe, por supuesto, al productor, del productor al consumidor, como decimos habitualmente, pero también a toda la cadena de valor. Un trabajo que amerita, por supuesto, la información y particularmente recurrir siempre a fuente segura. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por SENASA para despacho de tropa. Soobet, nuestra receta, la mejor receta. Y esto fue del sector campo. Lo compartimos semana a semana los sábados y es la propuesta que dejamos como puntos suspensivos para reencontrarnos, si Dios quiere, la semana que viene, Alfredo. El campo y la ciudad. Esa es la propuesta. Dios quiera, nos conozcamos un poquito más entre todos. Esa es la idea. Que tengan un excelente fin de semana.